Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar sobre la interesante historia de la gerencia de proyectos. Espero que la disfrutes ya que es una historia milenaria. La gerencia de proyectos data desde el inicio de la civilización. La naturaleza humana ha hecho que desde las civilizaciones antiguas se ejecuten proyectos. Las prácticas de gerencia de proyectos que usaron las civilizaciones antiguas se conocen como gestión de proyectos prehistórica. Esta gestión de proyectos prehistórica permitió ejecutar proyectos cuyos resultados aún perduran, como las grandes construcciones antiguas que van desde las pirámides que se conocen en el mundo, la Gran Muralla China, el Taj Mahal, hasta los proyectos de hoy en día donde está la conquista del espacio y grandes inventos que se han ejecutado como proyectos. En la gestión de proyectos prehistóricas, los faraones construyeron las pirámides de Egipto alrededor del año 2570 a.C., donde sin duda hubo organización del equipo de trabajo, manejo de recursos y control de la ejecución de las obras. En el año 2008 a.C. se construyó la Gran Muralla China. Este proyecto, que se ve desde el espacio, fue planificado y los datos históricos revelan que el equipo de trabajo se organizó en grupo. Las necesidades de construcción, la fabricación de bienes y productos, así como la necesidad de medios de transporte en el siglo XIX, trajo el nacimiento de la gestión de proyectos bajo métodos formales que han ido evolucionando con el transcurrir del tiempo. Sin duda, en todos estos proyectos hubo administración de tareas, definición del alcance y del trabajo a realizar. Hubo liderazgo para ejecutar los proyectos, los presupuestos y seguramente fechas previstas de finalización de los trabajos, lo que hizo evolucionar la profesión de la gestión de proyectos. Entonces, la historia de la gerencia de proyectos se divide en prehistoria de la gestión de proyectos y la era moderna de la gestión de proyectos a partir de los años 1900. En la historia moderna de la gestión de proyectos es donde la gerencia de proyectos, como la conocemos, comenzó a tomar forma. A medida que los proyectos se fueron modernizando, su gestión también fue evolucionando. Es importante destacar que en el entorno de la ingeniería se ubican los primeros esfuerzos en gestión de proyectos a lo largo de la historia. Mi nombre es Joana López y publico con frecuencia contenidos de valor sobre la Dirección Organizacional de Proyectos u OPM por sus siglas en inglés. Te invito a revisar los contenidos de este canal que te serán de mucha utilidad. En 1911, Frederick Taylor publicó el principio de la gestión científica para ayudar a los trabajadores no calificados a hacer la transición a proyectos nuevos y más complejos con técnicas simples de aprendizaje y propuso técnicas de ahorro de tiempo. En 1917, Henry Gantt, a quien se le conoce como el precursor de la gestión moderna de proyectos y también como el padre de las técnicas de planeamiento y control, creó el diagrama de Gantt, el cual fue toda una innovación, ya que usó una línea de tiempo visual con las tareas y con duraciones y las unió si eran dependientes, lo que permitió ver el cronograma con mayor claridad. La gráfica de calendarización de Henry Gantt fue una idea tan genial que ganó popularidad para todo el mundo en la década de 1920. El diagrama de Gantt fue utilizado en la construcción de la empresa Hoover en 1931, siendo uno de los proyectos importantes que utilizó este diagrama. El Gantt resultó todo un éxito en la práctica, siendo utilizado en la construcción de barcos durante la Primera Guerra Mundial. Los diagramas de Gantt se siguen utilizando hoy, pero ahora en versiones digitales. Pero fue en la década de 1950 cuando las organizaciones comenzaron a utilizar sistemáticamente las herramientas y técnicas de gestión de proyectos. Varios campos de la ingeniería comenzaron a trabajar bajo enfoques de gestión de proyectos. La gestión de proyectos se reconoció como una disciplina única que surgió a partir de los modelos empleados en la ingeniería. Mientras nacían los modelos de manejo del tiempo en los proyectos, también evolucionaba la tecnología para estimar y gestionar costos. Es por ello que en 1956 se crea la Asociación Americana de Ingenieros de Costos, conocida hoy como la AACE International, y esta asociación se formó por los primeros practicantes de la gestión de proyectos y especialistas asociados al planeamiento, programación, estimación y control de costos. La AACE International continuó su trabajo y en el 2006 lanzó el primer proceso integrado de gestión de portafolio, programas y proyectos con su marco de gestión de costo total. En 1957, DuPont Corporation crea el método de la ruta crítica, que es una técnica utilizada para predecir la duración de un proyecto que analiza la secuencia de actividades que tienen la menor flexibilidad dentro del calendario.
En 1958, la Armada de los Estados Unidos crea la técnica de revisión y evaluación de programas, conocida como la técnica PERT, que fue utilizada en el proyecto Polaris del misil balístico móvil lanzado desde un submarino durante la Guerra Fría. Este método permite analizar las tareas de un proyecto e identificar el tiempo mínimo requerido para concluir el proyecto total. Durante los años 60 se alcanzaron nuevos logros en la gestión de proyectos. En 1962 se creó la estructura de desglose de trabajo conocida como EDT o WS, la cual surgió en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, quien ordenó el uso de la misma en proyectos de gran alcance y tamaño. Esta estructura jerárquica muestra los entregables para completar un proyecto. También formó parte del proyecto Polaris. La EDT fue adoptada por el sector privado y en la actualidad se mantiene como una de las herramientas de uso común en la gestión de proyectos. En 1965 se funda la International Project Management Association, conocida como ITMA, que fue la primera asociación de administración de proyectos del mundo. Se creó en Viena, Austria, como un foro de project managers para generar redes de trabajo y compartir información. Esta organización promueve la gestión de proyectos y el desarrollo de la profesión. Cuenta con varios niveles de certificaciones en la actualidad. En 1969 se crea en los Estados Unidos el Project Management Institute, o PMI, que fue fundado por 5 voluntarios como una organización profesional sin fines de lucro con el objetivo de contribuir con el avance de la profesión de la administración de proyectos. Se conoce como el creador de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, o PMBOK. El PMI ofrece diferentes certificaciones. En los años 70 y 80 continuaría la evolución de la gestión de proyectos, que daría un nuevo salto con las tecnologías de información, con el surgimiento de los softwares de gestión de proyectos y con la aparición de otros enfoques más evolucionados. En 1975, Simpa System Limited crea el método PROM2, el cual surge en respuesta a la protesta porque los proyectos informáticos estaban prolongando el tiempo estimado para su finalización y excediendo los presupuestos originales. PROM2 surgió para establecer las directrices para las fases de proyectos informáticos y es lo que hoy se conoce como PRINCE2. En 1984 se introduce la teoría de las restricciones por el Dr. Goldratt en su novela La Meta. Esta teoría se desarrolló para ayudar a las organizaciones a cumplir con sus objetivos. Su nombre se debe a la visión de que cualquier sistema manejable está limitado en el logro de sus objetivos por un pequeño número de restricciones y siempre hay al menos una restricción. En 1984 el PMI creó la certificación Project Management Professional, o PMP. En 1986 Scrum fue nombrado como un nuevo estilo de gestión de proyectos. El término proviene de un artículo publicado por la Harvard Business Review llamado El nuevo juego de desarrollo de nuevos productos. En 1987 se publica por primera vez la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos PMBOK por el PMI y surgió como un intento por documentar y homologar las prácticas e información de administración de proyectos aceptadas. Su primera edición fue publicada en 1996 y se actualiza cada 4 años. En 1989 toma relevancia el concepto de gestión de valor ganado. Este concepto se ha usado desde los inicios de 1900, pero fue elevada al subsecretario de la Defensa para las adquisiciones y esta técnica se incluye como parte de la administración de programas y la gestión de adquisiciones. Permite encontrar variaciones en los proyectos comparando el trabajo realizado versus el trabajo planificado. En 1989 se desarrolla el método PRINCE a partir de PROM2. La Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones del Gobierno del Reino Unido publicó Projects in Control Environments PRINCE, transformándolo en el estándar para los proyectos de sistemas de información del gobierno. Luego fue revisado en 1996 como PRINCE2 debido a críticas que era demasiado pesado y rígido, por lo que solo era adecuado para grandes proyectos. En la segunda revisión se hizo más general para que fuese aplicable a cualquier tipo de proyecto. En 1997 se inventa la dirección de proyectos con cadena crítica o Critical Chain Project Management. Desarrollado por el Dr. Goldratt, se basa en métodos y algoritmos extraídos de su teoría de las restricciones. Una red de proyectos de cadena crítica mantendrá los recursos con cargas niveladas, pero se necesitará de ellos para ser flexibles en sus tiempos de inicio y cambiar rápidamente entre tareas y cadenas de tareas para mantener todo el proyecto dentro del calendario previsto. En 1998 el PMBOK se convierte en el estándar ANSI, tanto el Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales, conocido como ANSI,
como el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, reconocieron al PMBOK como el estándar a nivel mundial. En el 2001 se crea el Manifiesto Ágil o el Manifiesto de Desarrollo de Software, que dio paso al uso generalizado de Agile como un estilo de proyectos, aunque el uso de métodos de desarrollo incrementales e iterativos proviene desde el año 1957 y el desarrollo de software adaptativo surgió en la década de 1970. En 2006, la AACE International lanza el marco de gestión de costo total, que es un proceso donde se aplican habilidades y conocimientos de la ingeniería de costo. Este también fue el primer proceso o método integrado de administración de portafolio, programas y proyectos. A partir de octubre de 2007, la ISO establece el Comité Técnico ISO TC 236 Project Management con la finalidad de elaborar por consenso la primera norma internacional dedicada a la dirección de proyectos, de donde surgió la norma ISO 21500 que se publicó en 2013. En 2009 se lleva a cabo la revisión a fondo de PRINCE2 por la Oficina de Comercio del Gobierno del Reino Unido y se hizo el método más simple y fácilmente personalizable. En el 2011 el PMI crea la credencial de Agile Certified Practitioner. En el 2012 se crea la certificación PRINCE2 Professional. Más recientemente, en el 2021 se publica la 7ª edición del PMBOK después de un poco más de un siglo de que Henry Gantt creara el diagrama de Gantt. Esta edición del PMBOK muestra un cambio estructural total que sin duda marcará un hito en la historia de la gerencia de proyectos. Arriba en las tarjetas podrás ver el video sobre la estructura del PMBOK en su 7ª edición. La globalización económica y la complejidad de los negocios ha hecho que la gerencia de proyectos ganara terreno en las empresas y esta profesión se ha ido fortaleciendo y se seguirá fortaleciendo en el tiempo. Cada día surgen nuevos cambios y enfoques por la dinámica del mundo, por lo que la gestión de proyectos seguirá evolucionando. Seguiremos escribiendo la historia de la profesión milenaria de la gestión de proyectos, la cual se irá adaptando para disponer de herramientas adecuadas para ejecutar los proyectos. Apoya el canal con un like, con un comentario o compartiendo este video. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise sobre mis contenidos. También te invito a suscribirte al canal de Telegram. Te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.